Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la organización por permitirnos encontrarnos de nuevo aquí y bueno, y gracias también por contar conmigo para participar en esta mesa. Bueno, yo voy a contar varios casos que son reales y que han pasado en Andalucía y en algunos fuera de Andalucía, ¿no? Por ejemplo, el de una chica joven, bueno, era mayor de edad, pero era joven, tenía una enfermedad terminal, estaba en situación, irreversible, en etapa de terminalidad, y empezaba a tener ya una serie de síntomas no controlables con los medios habituales, síntomas refractarios, y bueno, el personal que la atiende le propone a la familia, porque ella está en una situación estuporosa y no se puede comunicar, que le propone una sedación para que la paciente no sufra. La familia se niega completamente, se le explican las ventajas de la sedación, se le explica la situación que tiene la paciente, se le explica que no se pueden controlar esos síntomas de otra forma, que la paciente está sufriendo. La familia se niega rotundamente a poner esa sedación y, de hecho, pide el traslado de esa paciente a otro hospital. Otro caso es el de, por ejemplo, una persona durante la pandemia, una mujer de 56 años, es ingresada en el hospital con COVID, lleva 7 días con oxigenoterapia de alto flujo, está más o menos controlada, pero en las últimas 48 horas empieza a empeorar. Se le lleva a UCI y se le plantea que, bueno, que probablemente, dado el empeoramiento que está sufriendo, se le tenga que aplicar una ventilación mecánica invasiva. La paciente se niega rotundamente, dice que tiene familiares que han fallecido recientemente en el hospital por COVID y además siendo intubados y que ella no se va a intubar. Se le explica que no sabemos qué va a pasar si se intuba, pero que ahora mismo es la única oportunidad que tiene de salir dadas las circunstancias que tiene. La paciente se niega rotundamente y los profesionales se plantean si la persona tiene capacidad, si no tiene capacidad, si deben sedar e intubar en contra de su voluntad, si no. Otro caso, por ejemplo, es el de un chico joven, también de 28 años, que se va a hacer sus voluntades vitales anticipadas y 3 en las que recoge que, bueno, no quiere bueno, si entra en situación de incapacidad, no quiere que se le aplique ninguna medida para, bueno, pues para mantenerse con vida, si esta persona no se puede pronunciar, ¿no?, sobre sus deseos. 3 días después de registrar su voluntad anticipada, comete un intento autolítico, que no consigue del todo, pero que le deja unas lesiones que a medio y largo plazo van a ser incompatibles con la vida y que a corto plazo, si sale, va a tener una calidad de vida muy limitada. Los padres de ese chico insisten a los profesionales sanitarios que por favor hagan todo lo posible para mantener a su hijo con vida, por lo menos mientras sea posible, ¿no? Los profesionales de nuevo se plantean qué hacer en una situación como esta. Y por contarle alguno más, un señor de 83 años en casa, diagnosticado, bueno, pluripatológico, pero con una demencia bastante avanzada, situación cama-sillón y ya prácticamente cama. Todavía come, pero ya empieza, bueno, a costarle mucho tragar y tal. Y los profesionales que atienden, el equipo profesional que atiende a esa familia y a ese paciente, le plantea que, bueno, que probablemente en breve ya no va a poder comer por sí solo, y porque, bueno, pues la enfermedad está avanzando y, bueno, y le plantea, bueno, pues que quizás es mejor dejarla así y dejar que la enfermedad siga su curso. A esto que la familia le dice que por supuesto que no, que tienen que ponerle una sonda nasogástrica, igual que han hecho con otros pacientes que ellas conocen y que no pueden dejar a su padre morir de hambre y de sed. El equipo profesional le explica cómo va la enfermedad, los inconvenientes de aplicar una sonda nasogástrica, incluso llaman al capellán del centro para que hable con ella, porque se consideran una familia muy religiosa y consideran que eso es como dejar morir a su padre y no quieren que su padre muera en esta situación. El capellán le explica que no se está muriendo, no se va a morir porque deje de beber y de comer, sino que precisamente deja de beber y de comer porque la enfermedad hace que se esté muriendo, ¿no? La familia accede, son varias veces las que hay que hablar con ellos, pero entienden lo que está pasando y accede a que, bueno, cuando llegue el momento no le van a poner la sonda nasogástrica. Llega el fin de semana y hay una situación en el domicilio, tienen que llamar a urgencias y el lunes, cuando vuelve el equipo que ha estado atendiendo a esa familia, se encuentran con ese padre de 83 años con la sonda nasogástrica puesta. La familia le explica que, claro, el profesional llegó y le dijo:
bueno, pero este señor está caquéxico, no está comiendo, no está hidratado, lo primero que tenemos que hacer es nutrirlo, hidratarlo, por lo tanto le ponemos la sonda. El profesional que ha estado trabajando todo eso con la familia no vuelve solo a la casilla de salida, vuelve mucho más atrás que a la casilla de salida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tienen en común todos estos casos, ¿no? Que como digo son reales. Bueno, todos ellos han planteado un conflicto ético a una o varias de los agentes implicados en el proceso de toma de decisiones en el final de la vida, ¿no? Un conflicto ético entendido como un conflicto de valores, ¿no? Cuando chocan valores. Entendemos valores como el valor vida, el valor calidad de vida, la autonomía, el acompañamiento, la comunicación, todo esto son valores y que dependen de cada una de las personas, ¿no? Un problema ético es cuando ante la necesidad de tomar una decisión se entran en juego diferentes valores y de la decisión que se tome alguno de ellos puede acabar dañado o lesionado. Probablemente muchos de ustedes, no lo sé, mientras que yo he ido contando los casos, han tenido la tentación o la inercia de ir diciendo, pues yo creo que no habría que haberle puesto esa sonda nasogástrica bajo ningún concepto, o habría que habérsela puesto. Otros habrán dicho, hay que salvarle la vida a ese chico, sea como sea, ya veremos luego lo que hacemos. Y otros habrán pensado, no, para nada. No, si el chico quería fallecer, no hay que aplicar ninguna medida, ¿no? Bueno, esta tendencia que tenemos a intentar resolver problemas complejos, ¿no? Con los síes y con los noes, con los todo y con los nada, ¿no? Es normal, la mente humana funciona así, la mente humana se siente mucho más cómoda trabajando y decidiendo entre blancos y negros, entre síes y noes, entre todos o nada. Sin embargo, cuando nos encontramos ante situaciones tan complejas como esta, movernos en una escala de grises que generan más incertidumbre en un principio, pero nos puede plantear otras opciones y a largo plazo pueden dar lugar bueno, pues a decisiones, a procesos de decisiones más prudentes y al final a decisiones más óptimas, ¿no? Normalmente, cuando los profesionales han llegado a los comités de ética asistencial planteando este tipo de problemas, han llegado planteando los problemas como un dilema, ¿no? Un dilema entendido como una situación que solo tiene dos salidas posibles, dos cursos extremos de acción. O pongo o no pongo, o mantengo o no mantengo, o tiene capacidad o no tiene nada de capacidad, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces estas preguntas que llevan en forma de dilema no son realmente dilemas, sino que son problemas mal estudiados, entendiendo problemas por aquellas situaciones que tienen otras posibilidades intermedias, otros cursos intermedios de acción, ¿no? A esto precisamente es a lo que se encargan de lo que se encargan precisamente los comités de ética asistencial cuando llegan casos como los que les acabo de contar, ¿no? Se encargan de recoger toda la información disponible, pero por todas las partes implicadas en el proceso de la atención sanitaria, ¿no? Se encargan de ver cuál es realmente el conflicto que se está planteando, cuál es el conflicto ético, cuáles son los cursos extremos de acción y cuáles serían otros cursos intermedios de acción que se podrían valorar, ¿no? Para intentar lesionar el menor número de valores posible. A veces esto será imposible, se dañen valores importantes, pero por lo menos hay que ponerlos sobre la mesa, para hacer luego un proceso deliberativo y hacer una serie de recomendaciones. Insisto, son recomendaciones que luego el profesional o la familia que haya preguntado podrá seguir o no, porque las recomendaciones que hacen los comités de ética asistencial no tienen carácter vinculante, ¿vale? Los comités de ética son órganos de ética asistencial, son órganos de deliberación, colegiados, que se dedican al asesoramiento de personas, familiares, equipos directivos, profesionales, sobre los conflictos éticos que se puedan dar durante la atención sanitaria, ¿no? En definitiva, son órganos que se encargan de la mejora continua de la calidad integral de la atención sanitaria. La Escuela Andaluza de Salud Pública, desde el año 2011, se encarga, por encargo de la Consejería, de analizar cuál es la actividad de los comités de ética asistencial. Y entre sus actividades está el análisis de este tipo de casos, ¿no? La consultoría ético-clínica. ¿Y qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos han estado diciendo los comités durante todos estos años? Bueno, pues que la mayoría de los casos que llegan a los comités de ética asistencial, la mayoría de los conflictos éticos que se plantean, tienen que ver con los conflictos que se dan en los procesos de toma de decisiones al final de la vida. Y dentro del final de la vida, los casos estrella son los relacionados con la limitación del esfuerzo terapéutico, adecuación del esfuerzo terapéutico, adecuación de medidas de soporte vital, cada uno lo llamaremos de una manera, y con los rechazos de tratamiento. Con los rechazos de tratamiento, poco a poco parece que se va aceptando más que cuando una persona es capaz y tiene toda la información,
incluso aunque tenga unos valores muy diferentes a los que tenemos enfrente, tenemos que respetar eso, ¿no? Esto ha sido un ejemplo, por ejemplo, con las personas testigos de Jehová. Hace unos años nos encontrábamos mucho con profesionales que se negaban a atender a un paciente, incluso casi les obligaban a la alta voluntaria, porque no firmaban un consentimiento informado donde dijeran que si se iban a someter a una operación podrían ser transfundidos, ¿no? Esto ya a mí por lo menos no me llega, antes nos llegaba mucho, ¿no? Es más fácil también aceptar el rechazo de tratamientos de personas mayores cuando hay capacidad. Sin embargo, cuando entramos en el consentimiento por representación, cuando además hay conflictos entre los diferentes familiares que tienen que tomar esas decisiones en nombre del paciente, cuando el paciente es joven, la cosa se complica un poco más. Y luego, además, suele haber también mucho conflicto en cuestiones principalmente sobre la limitación, la adecuación del esfuerzo terapéutico, cuando hay diferencia de criterios entre profesionales o diferencia de criterios entre los profesionales y los familiares. Esto suele generar mucho malestar a todas las partes implicadas y bueno, se llegan a veces a los comités de este tipo de casos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿No? Bueno, pues muchas de las cosas que ya han estado diciendo los compañeros, pero es esencial que los profesionales sanitarios conozcamos bien la legislación. Tenemos que conocer perfectamente la Ley 41/2002. Tenemos que conocer la Ley de Derecho y Garantía de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Tenemos que conocer la LORE, la Ley de Regulación, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Tenemos que conocer qué significan las palabras, que creo que también habéis hablado de un glosario de términos, ¿no? Tenemos que saber que cuando una persona nos está demandando una eutanasia, tenemos que indagar si realmente lo que quiere una eutanasia es una demanda de auxilio. Una vez que se le explica todo y lo tenemos muy claro, si realmente lo que quiere la eutanasia, tenemos que saber cuál es el procedimiento y garantizarle todos sus derechos y estando y cumpliendo los requisitos que establece la ley, pues es susceptible de pasar por un proceso de eutanasia, ¿no? Por supuesto, es necesaria la formación en bioética y formación también, como igual que hablaba la compañera, en habilidades de comunicación, no de posgrado, ya cuando somos profesionales nos encontramos con esto en los hospitales, sino en las escuelas de enfermería, de medicina, de psicología. Esta formación tiene que ir desde la base, ¿no? Tenemos que ser capaces de detectar los conflictos éticos, incluso adelantarnos a ellos, ¿no? Y prevenir. Por supuesto, lo que es formación en habilidades de comunicación, formación en habilidades de negociación, en comunicación de malas noticias, la gestión de las emociones. Hay que trabajar mucho los profesionales en la gestión de las propias emociones, la gestión de la propia muerte y de la muerte del otro para poder trabajar con la persona que tenemos enfrente y que sabemos que se va a morir y con los familiares que están sufriendo mucho, ¿no? Pues poder hacer un proceso de planificación anticipada, acompañarles a hacer una voluntad vital anticipada, etcétera, ¿no? Por supuesto, el trabajo en equipo es esencial, fomentar y mejorar los cuidados paliativos de manera que no lleguen solo a determinados pacientes y que no haya que ser un paciente oncológico para poder acceder a los cuidados paliativos, como desgraciadamente todavía pasa en muchas partes, por lo menos de Andalucía. Conocer también las cuestiones culturales. Si estamos en una comarca donde sabemos que tenemos muchos musulmanes o muchas personas testigos de Jehová, oye, pues vamos a conocer qué es lo que pasa. No nos vamos a encontrar el mismo problema con un rechazo de tratamiento cada vez que viene una persona con estas características. Si sabemos qué valores tiene y dentro de qué marcos trabajan, no tenderemos a pensar que esa persona está incapaz. Esa persona no tiene capacidad para tomar decisiones. Entenderemos que sus decisiones se basan en unos valores que son muy distintos a los nuestros y que por eso están tomando unas decisiones que nosotros en principio no tomaríamos, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues los comités de ética asistencial que los tienen ahí, todos los centros sanitarios de Andalucía tienen que estar adscritos a un comité de ética asistencial. Si se meten en la página web de la Estrategia de Bioética de Andalucía, se ponen Bioética Andalucía, lo van a encontrar, hay un apartado de comités de ética asistencial, ahí van a ver todos los comités que hay ahora mismo acreditados por la Consejería de Salud y Consumo, está el contacto, está también los miembros que lo integran, etcétera, ¿no? Aparte de otra documentación que les puede ayudar en esto de los conflictos éticos al final de la vida. Voy yo por mi parte ya. Muchas gracias.